qué lindo mi pueblo querido, lleno de tanto arte y cultura. Qué lindo esos paisajes que transmiten tanta magia. Jamás he conocido lo que es amor de madre. Por cada músico, bailarín, poeta y pintor, junto a esas personas que hacen magias con sus manos. Bienvenidos a nuestro pueblo, el arte a los hogares. Estrella de mi vida, que así Dios designó. Perdóname, Dios mío. Soy Verónica Ocampo y soy integrante del taller de pintura del profesor Sergio Díaz. Ama de casa por el momento. ¿Y a qué me dedico? Y gracias a toda esta situación he descubierto muchísimas cosas en el área gastronómica también. Bueno, a mí siempre me gustó el tema de la pintura y lamentablemente no había un taller al que pudiera asistir porque por la situación económica, o sea, porque son talleres que requieren de un cierto grado de nivel económico en sí, porque son caras las cuotas y también por el tema de los materiales. Hasta que me enteré de que un muy buen profesor, que es Sergio Díaz, estaba dando clases por medio de ay, se me fue, disculpa, por la UPC. Y eran gratuitos, así que, bueno, me contacté con él y empecé a formar parte de ese grupo más o menos hace alrededor de 2 años y medio. Y bueno, me gustó mucho, él me hizo que yo descubriera un montón de cosas que tenía guardadas que yo o sea, iba con una idea y terminé haciendo otras cosas. Así que, bueno, es un mundo bastante lindo y es para mí una especie de terapia también. Un cable a tierra, como quien dice. A ver cómo explicarlo. Yo a lo mejor parto de alguna idea y después cuando empiezo a pintar voy modificando, voy experimentando con otros colores, porque a lo mejor tenés una imagen más o menos vista o dibujada y después lo terminas transformando y sale lo que sale, ¿viste? Es, no sé, como que das como una luz a la creatividad y empezás a navegar. Me pasa eso, cuando empiezo a pintar no sé a dónde voy a terminar. Empiezo con algo y después yo siempre le digo por ahí hay gente que te pide, yo no copio, va a ser más o menos esta idea porque no sé a dónde voy a llegar con eso. Y bueno, esas cuestiones es lo que te da la pintura. Te invita como a vagar un poco por otro universo que es hermoso y bueno, salen cosas como estas que ves acá. Mira, yo aprendí a observar, a ser muy minucioso en la observación, porque si vos, en este caso, por ejemplo, si vos pintas un caballo, vos tenés que ser muy detallista, muy observador, un buen observador.
porque las proporciones, por ejemplo, los ojos, la mirada, todo transmite. Entonces, tal vez uno de una mancha pueden hacer un montón de cosas. Y para vos, o sea, mis cuadros, por ejemplo, es como decíamos recién con Anita, nosotros somos muy surrealistas, pero hay gente que pinta y se imagina que es una cosa, que es el océano, qué sé yo, tiene diversas interpretaciones un cuadro. Y también es según tu estado de ánimo. Los colores, la paleta que vos utilizás es según cómo vos te sentiste en ese momento de pintar. Y se nota mucho. Por eso nuestro profe nos dice que cuando nosotros estemos un poquito salidas de foco, no pintemos directamente. Bueno, llegar a ponerles un nombre, no. Pero sí pinto para regalar a determinadas personas. Es como que descubro el gusto o más o menos tengo una idea de lo que le va a esa persona. Y he tenido, gracias a Dios, muy buenos resultados en ese sentido, porque me ha pasado con trabajos que me han pedido y el placer de ver que esa persona está súper convencida con lo que vos hiciste es lo mejor que te puede pasar. Y como meta, obviamente, seguir experimentando y aprender otras técnicas, implementar quizás yo, por ejemplo, trabajo en madera, ir descubriendo sobre otras bases. Entonces, como meta es eso. No sobresalir porque el arte para mí es, como dije recién, un cable a tierra, una terapia, es algo que te nace, que tenés una necesidad de hacerlo, al igual que el que canta, el que baila. No tengo grandes expectativas sobre eso, simplemente poder seguir haciéndolo, nada más que eso. Me dedico a la poesía desde hace muchos años y a través de una poesía hoy me voy a presentar, o sea que no voy a dar más detalles sobre mi vida porque ahí lo detallo. Siempre he participado en la poesía desde hace muchos años. Cuando Rosita Córdoba nos convocó a 8 poetas de la localidad para editar un libro que se llama Ronda Poética. Y de ahí comencé a incursionar. Todos los años estoy en la Feria del Libro, el mayor evento cultural de Córdoba. Participo en muchos encuentros, ya sean café literario o encuentros de poeta. Incluso internacionales. Teníamos este año el de Santa María de Punilla, en Brickman, Río Tercero, Laguna Larga, en Frías, en Tucumán. He andado por todo el país con la poesía puesta porque hay grupos de poetas que se dedican a una vez al año a hacer un encuentro los encuentros son de varios días. Los cafés literarios son de un día, de una tarde o de una noche. Yo cuando estaba en Córdoba estudiando, no hace mucho, siempre participaba en 3 o 4 por semana. Hoy las distancias, los costos me impiden. Y generalmente yo escribo sobre mi vida. También escribo, actualmente he escrito
sobre la cuarentena, pero me preguntan a veces por qué escribo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis orígenes, y porque mi vida es una fuente inagotable de poesía. Yo tengo todo lo que escribo está plasmado en libros. Estos libros que están aquí y los que están allá, he traído algunos, pero yo he participado en libros que son antologías. ¿Qué es una antología? Un libro escrito por varios autores. O sea que todos los años, desde distintos grupos literarios, elaboramos antologías donde yo participo. O sea, mis poemas están todos escritos y publicados en libros. No nos podemos quejar a veces del progreso, porque hoy el mundo se maneja así. Yo tengo un estudio jurídico y estoy desactualizado, más hoy que con la cuarentena, todo se debe mandar por internet. Pero para el poeta, la lapicera y el papel no lo suplanta nadie, porque no es que el poema salga, que usted apriete un botón y sale el poema. Yo generalmente, ¿no es cierto? Y creo que algunos otros poetas a lo mejor también. Yo lo voy elaborando a diario o de a ratos, voy pensando y voy escribiendo. Mi archivo son un montón de hojas sueltas. Después hay que elaborarlo porque hay que elaborarlo y ordenar las estrofas. Porque no va a hablar de la muerte en un poema, sino antes hablar de la vida. Entonces hay que ir elaborando y dándole el orden que corresponde. Esa es mi técnica. Después ya me siento a la computadora y después yo los tengo a todos mis poemas en pergamino y he tenido la gran satisfacción de cosas que no lo saben. Yo di un recital en la Facultad de Derecho en el anfiteatro Teodoro Roca y quise hacer participar al pueblo. Lo llevé al canal local, lo llevé porque yo pagué la entrada. Llevé el canal local, llevé familia y lo llevé a un locutor que había aquí, el Héctor Rodríguez, para que me presentara. Y la música me la hizo los grandes, lo conocían, al Negrito Descalzo, que hoy ya ha fallecido. Él me hizo la música, di un recital de 2 horas y fue una gran satisfacción personal. Es el orgullo más grande que tengo en mi estudio jurídico, el cartel o la publicidad de la Semana de la Cultura de ese año en la Facultad de Derecho, donde están los disertantes internacionales, y ahí chiquito está, dice, poema, recital de poesía, consejos, Víctor Horacio Valdés, alumno de esta casa de estudio. Y yo le puse consejo porque es lo que uno le puede dar a los jóvenes. También di un recital en la Escuela de Policía para todo el cuerpo de cadete y todos los oficiales, también con música. Y por esas casualidades de la vida, la música me la hizo un guitarrista del Chaqueño Paravecino, que la señora de él iba a la facultad conmigo. Yo escribí un poema titulado El campo ha dicho basta, para la 125, y tuve el orgullo de que se repartió en la ruta, en Santa Elena en el Piquete, y en Jesús María en Sinzacate, y a los pocos días por el canal rural lo estaban leyendo en el Piquete que tenía de Ángel y allá en Corrientes. Y hace poco vino uno que le llaman el Pampa camionero y fue a mi casa a conocerme porque él había escuchado mi poema allá en La Pampa. Y me convoca el presidente de la Sociedad Rural al Encuentro Nacional de Productores en el Anfiteatro de Jesús María y se me entrega el poncho que yo tengo aquí, que es el que busco en todos mis encuentros. Este poncho no se compra, este únicamente lo tiene la comisión del festival y lo entrega a las autoridades. Me dieron este poncho y yo prometí que en cada encuentro donde ande me luzco con el poncho. Y esto, así como estoy vestido hoy, es como yo concurro
Encuentro de Poetas. A través de este poema he recopilado los pasos de mi vida y es el que tengo de presentación cada vez que me toca recitar en algún encuentro. Y el título va al final. Por favor, pido silencio, así pueden escuchar la historia de un niño humilde que hoy yo les voy a contar. Huérfano de los 7 años con 8 hermanos más. Solo 2 eran mayores y menores los demás. De golpe a esa pobre madre le tocó ser mamá y papá. Para criar sola a sus hijos se le alargaba el jornal. Y mientras iban creciendo tenían que trabajar, aunque era obligatorio a la escuela no faltar. Las huertas viejas llamaban a aquel paraje rural donde esta madre y sus hijos luchaban sin descansar. Ella de madrugada ordeñaba las vacas, leche había que entregar en San José de la Dormida antes de a la primaria ingresar. Antes de continuar el relato, yo les quiero comentar que el chico de esta historia, desde su pueblo natal, se vino a la gran ciudad porque quería ingresar a la escuela de policía para egresar oficial. Con nota sobresaliente, a comisario llegó. Y en lo mejor de su carrera, a la institución que amaba, un día le dijo adiós porque él no soportó la soberbia de algunos hombres que a veces se creen Dios. Con escasos 9 años, de boyero se graduó, cuidando vacas y cabra, a veces de sol a sol. Y al terminar la primaria, de panadero se empleó, aunque buscando su futuro, al poco tiempo emigró. Ahora ya en libertad, en la calma de su hogar, se propuso nuevas metas y había una especial. Aquel mandato sagrado que la madre le supo dar cuando a diario le decía: hijo, mientras puedas, nunca dejes de estudiar. Y aquel pobre boyerito, con más de 50 años, en un SEDMA para adulto, el título secundario consiguió. Y era lo que él necesitaba para un objetivo mayor, y a la Facultad de Derecho con gran orgullo ingresó. Algunos se sorprendieron, si hasta empezaron a dudar, pero el título de abogado hoy es una realidad. Solo 7 años pasaron de su ingreso a la facultad, para ellos 6 horas diarias tenía que viajar. Qué lástima, madrecita, hoy no poderlo acompañar. Él le dio vida a tus principios de lucha sin claudicar. Orgulloso de tu crianza y de tu diario aconsejar, si Dios lo ayuda muy pronto te dará un título más. Lo prometido es deuda, y él enseguida cumplió porque el siglo de Denfúnede se anotó y el título de escribano bien rápido lo logró. Con más de 60 años se siente como el mejor. Del chico de esta historia mucho más les puedo contar, pero el tiempo es escaso. Igual no me quiero olvidar de decirles que aquel huérfano poeta se hizo al andar y en los encuentros de poema siempre cultivó la amistad. Disculpen, ya me despido y perdonen mi emoción. Nunca son fáciles los relatos que salen del corazón. He transitado la vida que el Tata Dios me marcó, es mi propia biografía. Ese chico he sido yo. Soy Ana Irma Aliendo, vivo en la zona rural de Puesto Viejo desde hace 4 años. Me dedico a la cría de animales, todo lo que son tareas rurales, y al tejido artesanal, al crochet, es decir, a una sola aguja. Que me dedico al tejido desde muy chica. Vi a mi madre coser y tejer siempre para la familia y para afuera. Después tuve la suerte de concurrir a una escuela que le llamábamos monotécnica en el año 74 y 75, 1974 y 1975, donde se nos enseñaban lo que eran las artesanías rurales y un poco de cultura general. Ahí le tomamos más el gusto. Muchas de las
que hoy pasamos los 60 y tenemos 60 para arriba, hemos ido a esa escuela donde se nos enseñaba un poco de todo, un poco de costura, un poco de tejido, un poco de cocina, cultura general, bordado, manualidades. Y después, con los años, vinieron mis hijos y tuve que tejer para ellos y lo hice con todo el amor del mundo. Y después vinieron los nietos, las nietas y seguí tejiendo. Y un día, esto que me apasionaba tanto, que era tejer, lo tomé como una fuente de mis ingresos económicos. Al quedarme yo sin trabajo, tenía que reinventarme. Yo había sido carnicera por muchos años y no tenía más trabajo, entonces tenía que reinventarme. Y me quedaban pocos días y muy poca plata. Entonces yo dije, tenía 17 días nada más y yo sabía que mi trabajo terminaba. Dije, ¿qué hago? Entonces dije, ¿qué sé hacer? Y lo que sabía hacer era tejer. Entonces comencé a tejer. Con mi última nieta había descubierto mi amor por la ropa de bebé. Me había despertado una pasión tejer para bebé. Entonces preparé un par de muestras y tuve una amiga, una chica muy joven, que me dijo, yo las voy a vender. Y esa chica fue la que empoderó mis tejidos, les dio un toque de lujo, los empezó a poner en percha, los empezó a preparar en bolsas y fue la que le dio el nombre a mi emprendimiento. Porque a ella le preguntaban ¿quién los teje? Y ella contestaba, una señora de las sierras. ¿Quién los teje? Una señora de las sierras. Entonces cuando yo le tuve que poner un nombre, le puse Tejidos de las Sierras. Y a esa chica le debo gran parte de sentirme bien hoy y de saber que lo que hago gusta. Sumado a mi grupo de amigas, que eran las que me ponderaban mis trabajos, eran las que me compraban, eran las que me hacían encargues y siempre qué belleza, qué belleza. Entonces alimentaban mi ego y me ayudaban a seguir y a continuar en este camino que yo había emprendido. Y así fueron surgiendo más locales, más contactos, otras ciudades, es decir, otros pueblos primero, hasta llegar a la ciudad de Jesús María con mis trabajos y empezar a trabajar por encargue, empezar a trabajar con, ya no eran 2 prendas, ya eran 5, ya eran 8 o eran 10. Y así surgió todo. Yo siempre digo de que yo tengo que sentir que mi alma está en cada tejido. ¿Por qué digo? Porque si algo no me gusta, así lo haya terminado, lo destejo por completo. Es decir, si a mí no me hace un ruidito en el alma, yo lo destejo. No puedo seguir patrones, yo no puedo tejer con patrones. Es lo que vaya fluyendo de mi mente, lo mismo que la combinación de colores. Puedo poner 20 colores y ponerme a ver cuál voy a combinar con cuál y de última termino haciendo lo que me va surgiendo a medida que voy tejiendo. O pienso, por ejemplo, en tal o cual punto y de bien que voy es otra cosa, o empecé un pullover y termina en una campera con capucha, o empecé una pañoleta y termina en un portainfant. Es decir, es lo que va surgiendo, es lo que me va, lo que me llene el alma en ese momento es lo que va a salir a la venta. Y cuando me hacen algún pedido siempre les digo, puedo respetar colores, pero no puedo respetar otra cosa porque no puedo repetir. Hasta el momento no sé por qué ni cómo jamás me salió una campera igual a otra. En un punto, en un botón, en una capucha, en algo se diferenció, pero no pude hacer nunca un trabajo igual a otro. La técnica que implemento es la aguja a crochet. Cuando yo comencé esto, me armé de todas mis herramientas. Yo venía en la aguja con
que yo he sabido coser prendas tiene la edad de mi hija. La aguja de coser tiene 38 años, que es la que compré para coserle su ropa. Y me fui armando de todas mis herramientas. La aguja de crochet y la aguja de tunecino, que es una técnica relativamente desconocida en nuestra zona, es la que aplico en muchos de mis trabajos. Pero es la que lleva más tiempo porque tiene menor rinde de altura, menor rinde de hilo o de lana, entonces es la que menos se aplica. Pero esa es la técnica, la aguja de crochet, el tejido del crochet o tunecino. Otra de las técnicas que he practicado, por ejemplo, que todavía no he lanzado prendas, pero sí estoy en eso, es el telar hebreo. El telar hebreo, el primer telar de la historia de la humanidad que conocemos, con el que se tejían los géneros en la época de los hebreos justamente, de Judea, de Samaria y demás. Es un telar muy simple, es un bastidor, que si bien va calzado en pie, pero es el telar más fácil, es el tejido más fácil de hacer en telar. Bueno, lleva una trama perfecta porque va de lado a lado, se controla, y de arriba hacia abajo. Esa es otra técnica que estoy practicando porque quiero hacerlo para tejer colchas, que me había olvidado de comentar que yo tejí, cuando comienzo con el crochet, antes de hacer ropa, comienzo tejiendo colchas para camas de 2 plazas. Lo primero que hago es regalarle una a cada uno de mis hijos. Y después empiezo a lanzar colchas. Después lanzo cubrecamas en hilo rústico. Después hice manteles y carpetería en hilo rústico. Y todo me gustaba, pero todo siempre siguiendo la línea del crochet, siempre. Y cuando cambia de temporada, porque los que tejemos, sobre todo los que tejemos en lana, tenemos un problema. Llega el verano. Entonces, en los cambios de temporada, ¿qué hago? Preparo una línea rústica de niñas y de bebés que va combinado el crochet en hilos de seda o hilos rústicos con fibranas, que son telas, que son géneros, o con lienzos, que es otro tipo de género. A las prendas que van en lienzo y en hilo rústico, a su vez les hago un batik, que es un teñido, que se los hago yo. Una vez terminada la prenda, yo anudo las prendas, las enrosco, las ato y las tiño en la máquina de lavar. Yo aprendí a tejer a 2 agujas y por muchos años tejí a 2 agujas. Y el crochet fue algo que empezó en mi vida hace relativamente poco, es decir, tengo casi 60 años, tengo 59 años y yo tejí la mitad de mi vida, tejí a 2 agujas. Y el crochet me nació cuando yo tenía aproximadamente 35 años, aprendiendo a tejer el crochet, es decir, más allá de tener ideas sobre lo que era el tejido, lo que era la confección de una prenda, pero nació en mí que sí se puede. Yo he enseñado a una persona de 68 años a tejer y esa persona ha aprendido perfectamente, es decir, y que sí se puede. Aparte de que el tejido es sanador. El tejer es sanador. Hay una leyenda que dice que mientras uno teje, entreteje sus historias. Sana el alma. Sana el alma. Y si cuando sanas el alma encima te están pagando para que vos sanes tu alma, doblemente gratificante. Pero sí se puede, a cualquier edad. Todo se puede. No hay edad para aprender. Es infinita la edad. Para tomar conocimiento, infinita. Y todo se puede. Bueno, me llamo José Hugo Bori, soy jubilado y bueno, me dedico un poco a la música, tengo una FM, una radio, que pasamos todo folclore y bueno, es una vida demasiado tranquila, o sea que eso es verdaderamente lo que estoy haciendo actualmente.
Bueno, anteriormente yo me dedicaba al folclore, digamos, lo sigo haciendo, pero no en forma profesional como lo hacía antes. Posteriormente, a mí me gusta mucho la música mexicana, empecé a incursionar en esa música que me encanta. Y posteriormente me junté nuevamente con mis primeros compañeros de hace algunos años, el año 70 aproximadamente, con Guillermo Heraldo Jiménez, llamado Willy, y Omar Solís. Esos dos chicos fueron chicos, que ahora son grandes lógicamente. Fue el comienzo de mi carrera folclórica profesional. Nos juntamos porque hacía mucho que no nos veíamos y queríamos dejar para nuestros hijos algo de lo que habíamos hecho cuando jóvenes. Y bueno, incursionamos de nuevo en la música, pero en vez de hacer el folclore, no sé por qué motivo, no puedo precisarlo, nos dedicamos a una música, digamos, más popular. Y bueno, y seguimos con eso. Desgraciadamente, digamos, esta pandemia nos ha alejado un poco. Yo todos los miércoles viajaba a Córdoba y ensayábamos. Hemos grabado 4 temas, de esos que digo. Y bueno, hemos quedado en eso nomás. No hay otra cosa más para añadir, ¿cierto? Padre, sí, tocaba la guitarra, pero tocaba la guitarra, digamos, para él solo, ¿cierto? A pesar de ser profesor de guitarra, ¿cierto? Saber música. No me enseñó música él, verdaderamente. Él me mandó a un profesor que duré, creo, 1 semana, 2 semanas, fueron que duré y después no quise hacer más nada. Toco la guitarra desde los 4 años. Y a partir del año 70, como te decía recién, se me dio por dedicarme a la música y cantar. Lo único que puedo decir que, digamos, saqué de mi padre es que él le gustaba mucho la música folclórica, cantaba en su intimidad y hacía siempre la voz segunda, que le llaman, que es una voz muy particular, que acompaña siempre a la primera, que es muy difícil conseguir ese tipo de voces, tiene que ser un barítono bajo para eso. Y bueno, en algunas oportunidades cuando cantaba alguna persona por ahí, en algunas reuniones que teníamos nosotros de familiares, yo ponía a cantar en segunda justamente. Y cuando yo me junto con Guillermo Heraldo Jiménez, que es el compañero, digamos, que es como un hermano mío, en una oportunidad, cuando los dos íbamos al mismo colegio, él buscaba a una persona que lo acompañara con la guitarra y le dieron la noticia de que yo tocaba la guitarra, se comunicó conmigo, fuimos a la casa, me acuerdo de una chica que se llamaba María Rosa, que cantaba muy bien, y ese chico quería cantar con ella. Y era para la fiesta de colegio, ¿cierto? Y resulta que yo, cuando estábamos cantando ahí, que estábamos ensayando con la chica, en la casa de la chica justamente ahí en Córdoba, en la calle Avenidas Patria era, me acuerdo, y le empecé a hacer segunda a Willy, porque estaba haciendo algo de folclore. Y la chica le gustó mucho cómo salía, y dice, ¿por qué no hacen algo ustedes? Entonces de ahí empezó todo esto, y por ahí nos encontró un productor que era de Catamarca, un señor Moreta, que hace un año falleció, y él fue el que nos hizo incursionar en la música, digamos, en la cartelera del folclore de Córdoba. Y de ahí siguió, pero ya te digo, tengo una carrera larguísima, te podría contar de miles de compañeros que he tenido y compañeros, digamos, famosos, pero momentáneamente estoy en esto y estoy tranquilo y muy a gusto. Es que el músico es algo... Somos diferentes los músicos, creo. Somos más sentimentales, digamos, vemos las cosas desde otro punto de vista, lo vemos más con el corazón que con la mente o con
con esta otra cualidad, ¿te das cuenta? Sentimos que nos llenamos de muchas cosas que le hace falta a la gente, ¿te das cuenta? Nosotros cuando cantamos, ¿cierto? Tratamos de, primero, interpretar lo que ha hecho el autor y trasladarlo de esa misma manera al público para que el público recepte verdaderamente el análisis que ha hecho el creador del tema y la música. Esa es verdaderamente la razón que yo entiendo el por qué canto. No soy un gran cantor, muchos dicen que sí, no, yo no soy buen cantor. Yo siempre dije que yo fui un audaz toda la vida, porque yo sin tocar bien la guitarra me lancé al mundo de la farándula folclórica. Y tuve la suerte de conectarme con mucha gente que sabía mucho de folclore, mucho de guitarra, mucho de canto, y tuve la ventaja de poder aprender de ellos. ¿Te das cuenta? Y no solamente eso, sino de robar arreglos, robar formas de cantar, robar temas, todas esas cosas que, digamos, embellecen a la persona que lo hace, ¿te das cuenta? Porque es nutrirse de la sapiencia, de la sabiduría y el talento de otros, que verdaderamente tienen talento, para poder brindárselo a la gente y poder uno también estar bien. Es muy simple, no es tan difícil explicar el asunto este. Yo tenía un dúo de voces y guitarra con uno de las mejores guitarras que tenía el norte de Córdoba, que fue Tristán Benito Aliendo, que, digamos, nos llevábamos muy bien, porque los dos teníamos las mismas ganas de hacer cosas diferentes y tradicionales. Nosotros teníamos un tema que era una muletilla nuestra. Cantábamos, digamos, hacíamos el desarrollo de la actuación, y siempre teníamos un tema que lo dejábamos para, si la gente volvía a pedir más temas, hacíamos ese tema, y con ese tema nos despedíamos. Ese tema se llama Serenata del Amor Callado, que es de un gran cantautor argentino, mendocino el hombre, Daniel Altamirano. Resulta que cuando yo vivía en Córdoba, mi suegro vivía acá, ¿cómo ensayábamos? Mi suegro se iba él era comisionista, iba siempre a Córdoba. Cuando se terminaba su tarea se iba a casa, allá almorzaba y nos poníamos a ensayar, y después se volvía para acá. Y en muchas oportunidades yo venía los fines de semana también por acá. Cuando había alguna actuación, en algún momento, especialmente en los festivales de acá, el festival de Pico Huasi, que fue en ese justamente fue la historia esta, él me decía, tenemos que actuar. Bueno, de acuerdo, entonces yo me venía el fin de semana, ensayábamos, yo no preguntaba quiénes son los que estaban, porque verdaderamente no. Después entraba al festival y los veía. Y mi suegro tampoco me dijo nada. Vinimos al festival, estábamos actuando. En ese tiempo se hacía atrás del colegio. El colegio, acá debe haber sido. Se hacía. Y se hacía, digamos, a las orillas de todo el predio estaban los artesanos. Y se veían las luces de cada uno de los puestos. Estaba el escenario de este lado, se veía todo alrededor los puestos. Entonces, cuando nosotros estábamos actuando, mejor dicho, veíamos que venía una multitud de gente por el costado. No sabíamos qué sucedía, obviamente. Seguimos la actuación y justamente ese día la gente nos pide otro tema y hacemos Serenata del Amor Callado. Terminamos la actuación y cuando íbamos bajando, tenemos la gran satisfacción y la sorpresa de que Daniel Altamirano estaba en el umbral de la escalera, nos recibió
nos llevó hasta uno de los, no sé si era acá o al lado, que teníamos el camarín, y nos expresó que fue la versión mejor que había escuchado de su tema desde que lo creó. Y para mí, y para don Aliendo, lógicamente, venir abrazado con tan fenomenal artista y autor y compositor y persona, para nosotros fue un aliciente y una historia que no la voy a olvidar nunca, lógicamente. El mundo está hecho para los audaces, no para los que se quedan. Después estudiar música. Mi suegro me sabía decir a mí, Hugo, porque sí, tengo que reconocer, he tenido muy buen oído. Me sabía decir mi suegro, Tristán Aliendo, que estudiara música, que él me enseñaba música. Y nunca quise aprender música. Creo que si le hubiera hecho caso, no digo que estaría mejor, pero creo que estaría más a la altura de lo que están los jóvenes ahora, porque todos los que salen ahora, todos son estudiantes de música o de vocalización. En Córdoba, te digo que es una cantidad infinita de artistas jóvenes que hacen cosas maravillosas, mucho mejor que nosotros, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Yo tengo el guitarrista mío, que es Fernando Sosa, que para mí es la mejor guitarra que hay en Córdoba, gran amigo, gran hermano, hemos estado por miles de lugares. Y él me sabe decir, y él es músico y aparte es profesor de guitarra y de música. Dice que es fantástico lo que hacen los jóvenes ahora en Córdoba. O sea que si algún joven quiere dedicarse a esto, primero que es duro. No es fácil. No es salir a cantar y empezar y ser, digamos, famoso. Se tiene que hacer un camino. Siempre se paga el piso. ¿Me aguantan? Y entonces, lo principal, si tienen una beta, traten de desarrollarla. Pero aparte, estudien para que esa beta pueda tener, digamos, una mejor formación. Es lo principal que le puedo decir a la juventud de ahora, o no a la juventud, a alguno que quiera estudiar música, ¿por qué no? Aunque sea una persona grande. Don Aliendo se recibió de músico a los 61 años. O sea que, ¿comprendés? O sea, era guitarrista, pero estudió música. ¿A cuántos años? A los 61 años. Entonces, quiere decir que el que quiera dedicarse lo puede hacer, pero lógicamente hay que estudiar. ¿Te cuenta? Y para formar un conjunto o ser un solista hay que ensayar. Vale más un buen amor que 1000 costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. La verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre.
vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre.